Bien, aquí estamos. Aquí estamos. Interesante conversación tendremos ahora. Hemos pasado el programa hablando de resultados electorales, de abstención, de felicitaciones, de civismo. Yanet Camilo, delegada del PRD ante la Junta Central Electoral. Aquí la vemos la dama, vayamos allá, allá. Yanet. Ponchen a Yanet. Yanet. Ahí está. Ahí está. De amarillo. En el centro. Javier Ubiera, delegado de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Aquí nada más dice delegado, es político. Técnico. Delegado técnico. Esa especificación es buena. Y Jonathan Chevalier, delegado de País Posible, le fue muy bien a las elecciones ante la Junta Central Electoral. A posteriori del proceso, vamos a hablar con ellos algunos puntos de vista. Yanet ha sido tema de conversación, ha estado en la boca de todo el mundo, no como Yanet, sino como Miguel Vargas. ¿Qué pasó, Yanet? Vamos a comenzar por ahí, dando una explicación. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos y todas. Para mí un placer siempre compartir con ustedes. Bueno, el Partido Revolucionario Dominicano nos presentamos a las elecciones como cada 4 años y en esta oportunidad pues los resultados fueron no lo esperado por el partido. En el nivel presidencial apenas llegamos a un 0,45. En el nivel senatorial llegamos a 103.000 votos, que significa un 2,54. En el nivel de diputaciones a nivel nacional, con 104 diputados y diputadas que presentamos, llegamos a 88.000 votos, que significa el 2,15%. Y en las municipales sacamos un 3 punto y algo. Entonces, en esta oportunidad, pues con los resultados que hasta hoy tenemos planteado, logramos una diputación nacional y una diputación al Parlacén en alianza con el PLD y por supuesto hemos perdido, con estos resultados perderemos la categoría de partido mayoritario y nos colocaríamos en los partidos que sobrepasan el 1%. Eso significa que tenemos un reto como partido en este próximo cuatrenio de reorganizar y relanzar nuestro partido para volver a tener empatía con el electorado dominicano. Bueno, gracias, Yanet. Tenía que hacer esa parte contigo, porque asombrosamente 19.688 votos a nivel presidencial del PRD no se parece Así es. Al buey que más jala. Que el partido pues en estos momentos sufrió una gran división y el partido en el gobierno se dedicó a socavar todo el PRD desde que perdimos las elecciones. O sea, la ida de muchos alcaldes, de candidatos, inclusive de dirigentes nuestros que eran candidatos en este proceso, que fueron de una manera u otra comprados y llevados al PRM. Mucha gente me dice, bueno, no fue obligado, ¿no? Pero para que exista gente que compra necesita un comprador, el tema de la oferta y la demanda. Este gobierno demostró lo que siempre uno dice, para llegar al poder vale todo. Y la decisión del PRM y del gobierno era destruir a Miguel y llevar a la mínima expresión al PRD. Pero yo le quiero recordar que hay mucho PRD para rato y que seguirá el PRD en la palestra pública y en el sistema de partidos políticos y que, deseándole la felicidad a los ganadores, nos vemos en la próxima cita que será en el 28. Bueno, muy bien, gracias, Yanet. Teníamos que hacer esa parte contigo por lo del PRD, pero vamos con el panel de la gente que estuvieron allá en las entrañas. No se diría del monstruo, se diría de un ángel, porque solamente son piropos, elogios, una cosa de ensoñación estas elecciones. No ha habido mucho pataleo, pero ustedes, opinión general, una valoración del comportamiento de la Junta y de los resultados. Vamos a comenzar ahora, en orden, perdón, Yanet, la fuerza del pueblo, Yanet. La segunda mayoría. Sí, Yanet, un problema álquico. Dale, hubiera. Bueno, muy buenos días para ustedes. Un gran placer compartir contigo, Nelson, Catherine, Yulisa y Federico, y con toda la audiencia. Bueno, unas elecciones que para mí son un agridulce, si vemos desde los aspectos organizativos de las elecciones y de lo que tiene el sistema político actualmente, del resultado de estas elecciones en lo que impactan para el sistema político. En primer lugar, un partido de gobierno que se dedicó pues a socavar los partidos de la oposición. Vimos cosas que nunca habíamos visto en nuestro sistema electoral. Candidatos renunciando a días de unas elecciones para pasar a un partido de gobierno, alcaldes electos, regidores electos, luego de haber obtenido su candidatura, cosa que no se sabe qué le puede motivar. Creo que está bien claro qué le puede motivar a irse a otro partido a usted que gana una candidatura en una organización política. Matizada también por el uso de los recursos del Estado exponencialmente. Muchos temas que teníamos en nuestro sistema político, que teníamos que corregirlos, minimizarlos,
lo que se hicieron fue maximizarse exponencialmente. El uso de los recursos del Estado es uno de ellos. El tema, resaltan el tema de las pensiones, más pensiones en estos 4 años que en la historia de nuestro país, a personas que nada tienen que ver vinculadas, ninguna vinculación al Estado, a dar servicio a la ciudadanía. El uso claramente de los diversos programas sociales abiertamente, inclusive días antes y horas antes de las elecciones. Un sinnúmero de garantías que tuvo que realizar la oposición política, que entendíamos que la Junta Central Electoral debió de hacerla por motus propia, pero pudimos lograr que, gracias a Dios, esta Junta es una Junta receptiva a las propuestas de las diversas organizaciones políticas y pudimos finalmente enmendar un proceso electoral y modificar muchas anomalías que tuvimos en febrero, ahora a corregirlas para las elecciones presidenciales y congresuales. Un resultado que a mi partido fue muy provechoso para nosotros, refrenda nuestro padrón electoral, nos coloca como la principal fuerza de oposición sin ninguna duda, que ya lo veníamos siendo, pero para los que tenían dudas queda todo bien esparcido. Una votación excelente, un gran bloque que vamos a tener en el nivel de diputados, por igual también el bloque mayoritario en el bloque de diputados y el único partido de oposición que va a tener senadores, por lo que como organización política hemos salido exitosos en esta elección. Pero también yo creo que el resultado manda a que todas las organizaciones políticas se recompongan y miremos al futuro. Creo que los partidos tienen que reenfocarse, una abstención, la mayor abstención que hemos tenido en los últimos tiempos, creo que la mayor de toda nuestra historia, inclusive mayor que las elecciones pasadas que hay en pandemia, lo que indica que los partidos políticos algo no estamos haciendo bien. Bueno, Bien. Jonathan Chevalier. Bien, muy buenos días a todo el panel y a los compañeros por citarnos aquí hoy en el día de hoy. Y básicamente el ánimo que se siente en la República Dominicana es un ánimo de festejo. De festejo porque tuvimos un proceso electoral garantizado por el orden, del festejo porque tuvimos un proceso electoral que el órgano rector se abocó a cumplir una serie de garantías que la misma oposición política solicitaba, como elementos de la extensión de la emisión de la cédula, como los elementos de una partida presupuestaria que históricamente no se había entregado, el financiamiento de los partidos políticos, asimismo como la creación de figuras que no se existían en pasado proceso electoral, como la creación de un encargado de recintos y a su vez un coordinador de delegados ante los recintos electorales. Es decir, que todas las garantías que solicitaba la oposición política en este proceso electoral fueron cubiertas. Y este pleno de la Junta Central Electoral, a diferencia del pasado, que entró por la puerta de adelante y salió por la puerta de atrás, este pleno se ha consolidado en salir por la puerta de adelante. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes, las organizaciones políticas que participamos en el pasado proceso electoral, que la democracia fue la que ganó. Y nosotros como País Posible contribuimos a que la democracia se pudiera fortalecer, siendo una de las organizaciones políticas que mayores niveles de crecimiento tuvo tanto en las elecciones municipales como presidenciales y congresuales. Hay pendientes reformas que tenemos que observar, dedicadas al financiamiento público estatal, dedicadas asimismo al tema de la consolidación de los debates, de las propuestas, de campañas, a su vez, y todo lo relativo al concerniente de este proceso electoral garantizado por una emisión de los resultados en tiempo, por la participación de más de 21 misiones de observación internacional, establecen de forma muy clara que la República Dominicana consolida su sistema democrático comparado con países de la región y cada vez más los dominicanos están asumiendo el propósito de salir a ejercer su derecho efectivo al voto. A su vez, es indudable que tengamos que aquí mencionar que la República Dominicana, una agenda que se encontraba pendiente, que era la instauración de los debates presidenciales y vicepresidenciales, fue obtenida ganancia de causa para la ciudadanía. Es decir, que nosotros como organización política observamos este proceso electoral con mucha diafanidad y sobre todo felicitamos a cada una de las autoridades que organizaron este proceso electoral y a todos los partidos políticos que participaron en el mismo. Yo creo que además de analizar resultados, las causas de lo que nos ha traído hasta acá, me gustaría tener desde la lógica de cada una de sus organizaciones políticas la actuación de lo que viene, o sea, hacia dónde van a avanzar sus organizaciones, sobre todo y tomando en cuenta quizás este punto inicial, y ustedes me comentarán otras cosas, la posición que tiene cada una de sus organizaciones sobre el llamado que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, sobre acudir
a un gobierno de consenso nacional, a un pacto. Él dice que si tiene que ir a donde cada uno de los líderes políticos lo hará. ¿Eso se ha hablado ya en sus organizaciones político-partidarias? Bueno, en nuestra organización no se ha hablado eso. Yo creo que para nosotros todavía el proceso electoral no ha terminado. Todavía estamos determinando candidaturas a diputados específicamente en algunas demarcaciones del país. Al día de hoy hay demarcaciones en las que todavía no han transmitido al 100% los colegios electorales y estamos enfocados en terminar el proceso electoral. Okay. Pero yo creo que el presidente para ello la tiene bien difícil, porque es un presidente que ha dicho una cosa y ha hecho otra. Y eso me rememora al inicio de su anterior gobierno, donde también visitó lo del liderazgo nacional y dijo que también iba a ser un gobierno pues, de unificación, y en su momento tuvo el apoyo de todo el liderazgo nacional, principalmente por las circunstancias en que vivía el país con el tema de pandemia. COVID, claro. Pero ya luego, superado eso, todo el país del liderazgo nacional, pues veíamos que principalmente con temas neurálgicos, como el tema, por ejemplo, de Haití, el presidente decía una cosa y hacía otra totalmente diferente. Por lo que creo que la tiene cuesta arriba para poder hacerlo correctamente, pero entiendo que hay una madurez política en el país y que el liderazgo nacional podrá unificarse para los aspectos que lo amerite el país. O sea, ¿aceptarán o no el llamado a diálogo del presidente? Bueno, evidentemente es una respuesta que no puedo dar porque mi organización no lo ha tocado. Vale. Tiene que dirimirlo mi organización para luego poderlo hacer. Bueno, de entrada coincido con Javier, o sea, y vamos a creer a Luis Abinader, que convocó una mesa de diálogo con 13 puntos, 13 agendas y no hizo nada. Yo me pasé y Javier se pasó en la Junta Central Electoral 6 meses con el empresariado dominicano, con todas las instituciones de la sociedad civil, dialogando sobre la ley posible tanto para partidos políticos como la ley electoral. 41 consensos y 43 disensos. Y nos comprometimos frente a una institución que fue que él, después de haberlo convocado, le puso la responsabilidad, que es el Consejo Económico del país. Nos comprometimos que los consensos que esta mesa dio, después de tenernos ahí, como digo yo, como esclavitos, como obreros trabajando, se iban a llevar y que su bancada, y en ese momento estaba Orlando Jorge Mera como cabeza, que en paz descanse, y que su bancada, la del PRM, iba a asumir los 41 consensos que nos puso ahí. ¿Y qué pasó? Que la ley electoral y la ley de partidos políticos llegaron al Congreso. Lo echaron a un zafacón. Eso es trabajo. No se hizo nada y los diputados y senadores del PRM nos dieron una ley electoral que lejos de avanzar fue de retroceso. Pero además de las 13 mesas de diálogo, toda la clase política fue. Nosotros fuimos desde que el presidente nos convocó. Estábamos en pandemia, pero después de pandemia para las 13. Y esos 13 puntos, ¿dónde están los resultados? Muéstrame cuáles son los resultados, porque no me digas tú que el pacto eléctrico él se negó, el PRM se negó a firmarlo en la pasada gestión con Danilo Medina. Y cuando ahora lo firmó, porque nosotros todos fuimos, lo que ellos no hicieron en la oposición, nosotros lo hemos hecho. Entonces, queremos dejar claro que siempre estaremos dispuestos a sentarnos para los problemas que afectan la población, pero que la oposición no cree en un presidente que nos convocó y no cumplió, y en un presidente que se encargó de socavar la base de nuestros partidos recientemente. O sea, estamos hablando que todavía estamos contando votos a nivel nacional de nuestras elecciones, pero estamos hablando que también estamos heridos. Porque reitero, lo que pasó en este proceso electoral nunca había pasado. O sea, en mi historia como dirigente político en el país y siendo oposición, porque a veces la gente se le olvida que yo solamente he estado 4 años en el gobierno, que toda mi historial ha sido en oposición, o sea, que mi vida es hacer oposición. Me llaman mis amigos, ¿y ahora qué tú vas a hacer, Janet? Yo le digo lo que siempre he hecho, trabajar en el PRD y vivir de mi profesión, porque yo he aprendido a tener un trabajo aparte de la política, cosa que muchos no han aprendido y tienen que estar en la nómina pública siempre, enchuflados. Entonces, definitivamente que el presidente la tiene difícil. ¿Por qué? Porque sus palabras no van con sus acciones. Ha dicho cosas y no las ha cumplido. Él está comenzando esta gestión igualito que comenzó la otra, que no se iba a reelegir y se reeligió. Y ahora que ya no va a ser más presidente. Que va a convocar y que va a ser un gobierno de pacto nacional cuando convocó en las elecciones pasadas, desde que ganó, y no hizo nada. Mira, Miguel Vargas Maldonado aquí ha sido uno de los mejores cancilleres. Podrán rebatarle cualquier cosa. Uno de los mejores cancilleres, y él fue y le dio sus opiniones sobre el tema de Haití. Y si ustedes que están aquí le hicieron caso, así le hizo el presidente. Entonces, ¿para qué convocarnos? Para ponernos de relajo otra vez, como nos puso hace 3 años.
Adelante. Bien, sí, yo entiendo que el debate nacional que se tiene que suscitar en el Consejo Económico y Social es necesario. Y es necesario que la participación activa de todos los líderes políticos se susciten, porque estamos hablando de las grandes reformas que se encuentran pendientes por poder materializar en la República Dominicana. Es bastante irresponsable que la oposición política en este país, concluido un proceso electoral donde el presidente de la República convoca al diálogo nacional, aquí venga y se sienta a evidenciar que no estaría de acuerdo de participar. Y también no estuvo de acuerdo porque el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina, cuando fueron convocados de forma directa a participar en esa mesa de diálogo, no participaron de forma directa enviando representantes. Su no participación deslegitimaba el tema del diálogo. Es importante que nosotros tengamos que saber que lo principal que puede estar en crisis en la República Dominicana es el liderazgo político que podemos tener. Y es por esa razón que el liderazgo político tiene que ser un liderazgo activo, participativo, de propuestas, de poder consolidar una agenda que vaya a garantizar que la República Dominicana en los próximos años pueda seguir su desarrollo. Es importante saber que asimismo tenemos agendas pendientes y que están próximas a concluir. La Estrategia Nacional de Desarrollo manda ya el 2030 una conclusión como tal. Y es por tal razón que se tiene que revisar y que tiene que participar el liderazgo político de la República Dominicana en esa gran agenda para revisar los puntos. Porque indudablemente la República Dominicana no solamente se construye desde el oficialismo, se construye también desde una posición crítica, participativa y que sobre todo se una enfocada en torno a los principales temas que afectan a los dominicanos. Porque lo que sí debemos estar claro, que lo principal que los políticos tenemos que hacer es tratar de cumplir los sueños de la gente y no los sueños nuestros. Gracias. Javier, estuviste hablando que, y va para los tres la pregunta, estuviste hablando que todavía están contando votos para la Diputación y nosotros en los comentarios que estuvimos haciendo previo a su llegada, planteábamos el hecho de que la actualización de la ley electoral, marco jurídico electoral, requiere una revisión del método para los diputados, el método de Hont. Y sin ir más lejos, en la circunscripción número 2 puse como ejemplo que la cuarta diputada electa del PR en el Distrito Nacional, Mario Gando, sacó 1.904 votos y Tobías Crespo sacó 8.000 seleccionados por la Fuerza del Pueblo, pero Pedro Jiménez sacó 7.000 y no fue electo diputado. O José Martínez Brito del PLD, él duplicó a Mario Gando por el PLD y tampoco fue electo diputado. Entonces, sobre la mesa, digamos que, ¿cuáles son las propuestas necesarias que tenemos que abocar para, sin desmeritar la representatividad de los partidos minoritarios, poder garantizar que realmente la representatividad del votante se corresponda con la cantidad de votos que saquen los electores que están seleccionados? Sí, los diputados, los seleccionados, perdón. Antes de responder tu pregunta, me permito aclarar algo. Ninguna, y me permito hablar por Janet, ni ella ni yo hemos establecido aquí de que nuestras organizaciones no participarían en un diálogo. Esa no es una decisión de nosotros, sino del liderazgo de nuestro partido. Y que es más irresponsable aún tú llamar a todas las organizaciones políticas del país, a todas las fuerzas vivas, a un pacto y no cumplir el pacto. O sea, ¿dónde están los resultados de las 13 mesas del diálogo? ¿Dónde están? El resultado es de una sola mesa y es de la mesa de la modificación de la ley de partidos políticos, de la ley electoral a propuesta de la oposición, en la cual duramos 6 meses en una mesa y llegó mutilada al Congreso y se aprobó lo que quiso. Escúchame, y reitera lo que esa mesa se creó porque eran 12 temas y fuimos nosotros de la oposición y la que agregamos nosotros. La mesa 13. Sí. Incluye el pacto eléctrico también. Y nos podríamos pasar la mañana entera hablando de irresponsabilidades de este gobierno. Pero hay otra pregunta en el aire. Entonces, sobre ese aspecto, evidentemente que hay reformas que tenemos que hacerle a la normativa electoral y a los métodos en cómo se seleccionan nuestras autoridades, especialmente a cómo se seleccionan los diputados y los regidores, que se seleccionan con el método de Hont. Y es un tema, yo de manera particular es un tema encontrado para mí, porque digo lo siguiente: si quitamos el método de Hont y bajo esta modalidad de elección, ¿qué hubiese pasado? Si el PRM tiene, ¿cuánto? 180, 170 diputados, por ahí debe tener entre 160 y 170. Si no tuviéramos el método de Hont, quizás tuvieran más. ¿Es sano eso para la democracia? Evidentemente que no. Pero también lo que tú dices es totalmente injusto. ¿Pero qué otros métodos hay? Hay otros Bueno, métodos. evidentemente que tenemos que sentarnos. Hay otros métodos como el método anterior, que era con lista cerrada, que creo que también son métodos que tenemos que sentarnos a evaluarlo. Pero antes de evaluar el método, yo creo que tenemos que evaluar el sistema, la práctica.
No podemos volver a tener en un proceso eleccionario lo que tuvimos en este proceso en la República Dominicana. No puede un partido de gobierno dedicarse, cimentar su victoria en destruir a las demás organizaciones políticas. No puede un gobierno, un partido, dedicarse a obtener su victoria utilizando los fondos de recursos del Estado de esa forma, de esa naturaleza, que si bien las otras organizaciones políticas a las cuales yo en un momento pertenecí lo hizo y que yo mismo hago una autocrítica en su momento, eran cosas que teníamos que mejorar, no empeorar, que es lo que ha hecho este gobierno. Entonces, antes de revisar todos esos métodos, tenemos que revisar todo eso. Porque, ¿qué pasa? Las organizaciones políticas entonces no competimos en equidad. Entonces, por más métodos que tú pongas, si tenemos todas estas aristas negativas en el sistema electoral, en el sistema de partidos, pues no va a haber ningún tipo de solución, lo que pueden haber es agravantes. Entonces entiendo que tenemos que revisar el sistema político de la República Dominicana, comprometernos los actores, los partidos, claramente a cosas que no debemos de hacer, que no se deben de repetir y que sostuvimos en estas elecciones y que es preocupante si se instauran. Mira, Muy preocupante si se instauran. Y luego entonces, concomitantemente, revisar el método en que seleccionamos nuestros candidatos. mira, yo como Catherine me gustó mucho el artículo de Freddy Ginebra que escribió ayer y me pongo en el grupo de las personas que somos diferentes, que somos leales, que somos honradas y que nos enorgullece defender las cosas que creemos. Yo soy de ese grupo de personas diferentes y esa diferencia la hago en mi vida particular, privada y en la política. Y yo soy de la que creo que el método de Home y el voto preferencial juntos violan la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República dice que el voto es directo. Cuando tú lo aplicas con el método de Home y lo aplicas con el método de selección directa de candidatos, del voto preferencial, tú estás usando dos cosas. Primero, mi voto, que debe ser directo, yo lo aplico a través del voto preferencial, pero luego pierdo ese poder que me da la Constitución cuando se lo doy al método de Home, que sea el que seleccione el curul. Entonces tiene que haber uno de los dos, porque no pueden haber dos métodos. O se aplica el método de Home o se aplica el voto preferencial. Mi mirada, no la del partido, mi mirada como Janet Camilo y lo que he defendido siempre al interno de mi organización desde que se instauraron los dos sistemas, es que el voto preferencial se lleve a las primarias. Porque ¿cuál es el miedo de quitar el voto preferencial? Que antes la cúpula de los partidos ponían ellos, quitaban y ponían candidatos. Y los diputados, que la mayoría ha ganado con el voto preferencial, dicen, Janet, yo no voy a votar en contra mía, yo no voy otra vez a darle el poder a la cúpula del partido para que gente como yo, que no tiene amigos en la cúpula del partido, nunca puedan llegar a ser diputados. Entonces, aquí ya la ley de partidos políticos estableció las primarias. Pues vamos a llevar el voto preferencial a las primarias y que la ley diga que todos los candidatos a diputados sean electos en esa primaria. La cúpula del partido no tiene que estar señalizando a nadie. Y entonces también eso evita el tema económico de que sea menos costoso para los candidatos y para los partidos, y también que contribuya al clientelismo político eliminarlo. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a gastar dinero en las primarias internas, pero después que yo gane un curul, un número, ese número es mío en la boleta. Entonces, en la boleta vámonos con el voto de Home. ¿Para qué? Para el que voto sea a través del partido. ¿Para qué? Para también tomar un poco el tema del clientelismo político. Eliminamos el clientelismo político directo cuando tú no tienes cada uno de nosotros enemigo entre nosotros. O sea, Javier y yo, ¿cuál es tu nombre? Jonathan. Y Jonathan, los tres estamos en la misma circunscripción, en el mismo partido. Pues mira, yo no hablo con Jonathan ni con Javier, porque además los políticos dominicanos, y esa es la abstención que está ahí, es peleándose por los tres que participan en política. O sea, aquí no hay un candidato o candidata, la mayoría, que busquen votos hacia afuera. Eso. Es con los tres de su partido que Eso. están peleando. Y entonces una enemistad Se que desgarra canibalizan. y destruye Canibalizando el voto. a lo interno de los partidos. Entonces, Increíble. reitero, mi propuesta siempre ha sido esa, que primero porque es anticonstitucional lo que estamos haciendo, aunque me diga el Tribunal Constitucional lo que me diga, eso me está quitando mi derecho directo, porque es lo que tú dices, el que sacó 4,000 y pico de votos se queda sin la candidatura, y el que sacó 800, 900, aquí hay candidatos que ganan con una cantidad de votos, que eso da pena ante el otro que ha hecho una mayor inversión también económica. Entonces, reitero mi propuesta, ponemos el voto preferencial a lo interno para las primarias, que todos las curules vayan a primaria, que se elimine el dedo
y que esa lista que salga de esa primaria, sea abierta o sea cerrada la primaria, sea la que se presente como lista cerrada en las elecciones y que entonces el método de Home, que es el método de lista cerrada, se aplique ya en la elección nacional. Entonces eso va a eliminar también, reitero, el tema del clientelismo. O sea, una persona aquí dice, mi diputación es mía, claro que sí. ¿Tú sabes cuánto manejaron aquí los candidatos en la circunscripción número 1 para sacar todos esos votos que sacaron? El más votado del PRM le costó más de 60 millones de pesos. ¿Tú crees que es posible eso? Una diputación cuesta aquí 40 y 60 millones de pesos. ¿Tú crees que es posible? Porque entre las dádivas, o sea, aquí todos los que sacaron muchos votos, gastaron más de 20 millones de pesos. O sea, 20 poco, escúchame, 20 poco, porque 2.000 y pico de delegados que tenemos nosotros en la circunscripción, en el distrito, esos 2.000 y pico no son los 5.000 o 3.000 o 2.500 pesos que se le da, es que 20.000 pesos. hay que cerrarlo. 27. Entonces sale muy 20 y costoso, 27. mientras que todo ese montaje queda en el partido, es una única inversión, la hace el partido y usted va en el lugar que en la primaria interna usted sacó. Entonces, eliminar ese poder que se le da, no, que tanto por ciento para que los partidos pongan por el dedo. ¿Y por qué? Lo que más trabajan en los partidos, que vayan a buscar su voto. Y el que invierte dinero y quiere ser candidato, que vaya a hacer política también y que vaya a una primaria para que vea si el dinero le garantiza su curul o su número en la primaria para presentarlo en una lista cerrada que aplique entonces el método de Home. Bien, evidentemente lo que tú dices, Jovine, yo estoy totalmente de acuerdo de que es necesario una revisión a la ley 157-13 sobre el método de Home. Asimismo, como la República Dominicana, producto de procesos anteriores pasados, el elemento de la lista cerrada fue eliminada, como el elemento del arrastre también fue eliminado, tiene que llegar ya al debate nacional la revisión de este método a raíz de los resultados que ha arrojado tanto en este proceso electoral como en el pasado. En los Estados Unidos hay un método interesante, que es el método por distrito, que pudiéramos ver y que se pudiera evaluar en la República Dominicana cómo nosotros podemos dividir los distritos para que los candidatos a diputados puedan competir el one-to-one, que se pueda dividir, que podamos visualizar que el Distrito Nacional, la circunscripción número 2, se pueda dividir entre tantas veces de candidatura se tiene. Si estamos llevando 5 candidatos a diputados, que podamos dividirlo en demarcaciones, así poder tener una representación más directa de parte del congresista con la ciudadanía. Es importante resaltar que este método de Home, si bien es cierto, hay casos que suelen ser muy negativos, pero hay otro caso que abre la posibilidad para que partidos emergentes puedan tener una representación. Y es importante analizar el caso de Higüey. El Consejo de Regidores de Higüey tiene una participación interesante, donde tanto el oficialismo, Partido Dominicano por el Cambio, el Partido Liberal Reformista, País Posible tiene representación. Es decir, que este método abre un espacio para aquellos partidos que son emergentes también puedan tener un nivel de participación donde se disputan mayores niveles de plazas. No obstante, estoy muy consciente y estoy de acuerdo contigo, es necesaria una revisión a la ley 157-13 para evaluar métodos como pasa en Estados Unidos referentes a la representación directa relativo al tema de la elección por distrito. Hablemos de dinero a propósito de que ustedes han mencionado cuánto cuesta una candidatura. Hablar de 40, 60 millones de pesos para una candidatura a diputado es abrir una pregunta obligatoria. Si todos los salarios juntos de los 4 años no te devuelven lo que invertiste, ¿cuál es el objeto de conseguir una candidatura que te cuesta tanto dinero y que probablemente te compromete financieramente? Les dejo la pregunta abierta a los tres, pero concomitantemente con eso, vayamos a los fondos que recibirán los partidos que salen del 5%. PRD, Partido Reformista, hay otros que dejan de ser partidos grandes para convertirse en partidos pequeños. Y Janet hablaba de una presión significativa que hubo desde el gobierno. La pregunta sería, si no se consiguió hacer crecer el partido con 1.000 y tantos millones, ¿cómo va a crecer ese partido para las próximas elecciones saliendo del 5% y recibiendo 200, 300 mil pesos? Bueno, mira, lo primero es que el financiamiento público, que fue un logro del PRD y de Peña Gómez, yo estoy totalmente de acuerdo que siga existiendo. Yo creo que lo que aquí hay que poner en la normativa y que eso también se obvió es más requisitos para ser un partido político. Porque tú me excusas, la mayoría de partidos políticos pequeños fueron al lado o de Leonel Fernández o de Luis Abinader. Y la gente que iba a votar por el PRM votó por Juan, por Pedro, por María dentro de otro partido, pero son los mismos votos que se dividen. De hecho, cuando tú vas al salón de partidos políticos y yo veo todos los sellos que hay, la mayoría de esos partidos salieron del PRD. Inclusive, partidos como Moda se hizo con autorización en su momento y el BIS de Peña Gómez
pero en ese momento tenían otra visión. Ahora todos esos partidos políticos tienen la capacidad de entrar al financiamiento público. ¿Cómo se relanza un partido? Mira, la candidatura de Omar Fernández en el distrito dejó demostrado que no siempre el dinero y el poder triunfan, que el liderazgo, el carisma de los liderazgos hacen territorio. Pero también lo hizo así todos los que ganaron. O sea, porque fuera de no tener dinero, si tú eres mal candidato, tú no ganas. Mira, aquí Guillermo no ganó con todos los cuartos que tenían. Entonces, significa que todo el que ganó también tenía carisma para ganar y hizo trabajo. Entonces, un partido se relanza precisamente con eso, con personas que den la cara por el partido, que puedan hacer empatía con liderazgos que construyan cadenas en los territorios, porque un partido es la sumatoria de todos los territorios. O sea, un partido va a ser grande en la medida que en cada municipio, en cada distrito, tenga personas que puedan hacer el trabajo de tener e inspirar gente. Y por supuesto, un liderazgo nacional siempre necesario para que inspire gente. O sea, los partidos que nos fue mal en estas elecciones, tenemos que sentarnos a revisar nuestras estrategias de quiénes son los hombres y las mujeres que en estos 4 años vamos a poner para que puedan hacer ese trabajo de orquestar estructuras en cada territorio nacional. Y yo estoy totalmente convencida de que eso se puede hacer y que eso da resultados. ¿Por qué? Porque todos los partidos que han surgido de una manera u otra han hecho lo mismo, han puesto sus mejores hombres y mujeres para ¿qué? Para enviar un mensaje a la sociedad de que mira, no fue de esta manera, pero en este nuevo proceso pasó. Yo recuerdo hace años cuando Felipe González vino en el 2005 a una reunión con nosotros con el PRD, que había después que salimos del gobierno, había una remoción de las autoridades y Felipe dijo en público, yo era jovencita en ese momento, dijo, pero estoy viniendo al mismo partido viejo de Peña, aquí no ha cambiado nada. Entonces eso es importante, los partidos deben de revitalizarse y deben de cambiar las caras, pero no cambiar las caras por cambiarlas, claro, sino de buscar personas que primero tengan el compromiso con la sigla, porque mira, hay mucha gente que se fue del PRD en esta coyuntura que yo estaba loca que se fuera, porque lo peor es cuando tú estás dentro con alguien que tú sabes que no está y lo que le está haciendo es metiéndote los pies para que tú te caigas y te rompa los dientes del frente. Se fueron y no volverán. No volverán, mira, aquí hay un grupo de gente que va a volver. Si en el 28 el que sale para ser presidente y le dan las encuestas chochuecas, se van con chochuecas, porque el tema es estar en la nómina del Estado y lo han demostrado. Aquí hay gente que eran leonelistas, después eran danilistas y ahora no son más Luisita que Raquel. O sea, es un tema de que aquí hay un grupo, o sea, de personas que hacen política que están acostumbradas a estar en el gobierno y que fuera del gobierno no saben vivir. Entonces hay otros que hemos aprendido a vivir más fuera del gobierno que en el gobierno, por lo que nuestra vida continúa. Entonces reitero, definitivamente en República Dominicana nosotros tenemos que hacer una revisión también al liderazgo político. O sea, la gente no ha ido a votar, no fue en contra de Luis ni en contra de... No fue que ni Luis, ni Hipólito, ni Luis, ni Leonel, ni Abel como candidato, ni Miguel, ni ninguno de los que estaban concitaron que más gente se levantara de su casa y fuera a votar. ¿Y eso qué significa? Que la clase política tenemos que hacer un paro y tenemos que reflexionar de cómo estamos presentándonos ante la sociedad. Había gente, por ejemplo, las seccionales, o sea, yo me quedé estupefacta. O sea, la seccionales votó un 80% de abstención en la número 3 que Europa, un 80% de abstención en la número 2 y un 75% en la número 1. Así es. Y un 75% en la número 1 con la urbe más grande que tenemos, que es Estados Unidos, sí, que es Nueva York, donde más dominicanos inscritos en el padrón 200 hay. y pico, ¿Ah? 200 y pico. 200.000 y pico. ¿Y cuánto votaron? O sea, un 25%. En la 1 son 500 y pico mil. Sí, no, Nueva York. No, en Nueva York, Ah, no, en Nueva York Nueva solamente. York. Okay. Nueva York solamente, en 200.000 y pico, Nueva York solamente inscrito en el padrón. Y votó un 25%. O sea, ¿y de qué nos sirve a nosotros hacer una inversión de montar las elecciones en Estados Unidos si los dominicanos no van a votar? Pero es culpa de los dominicanos, no es culpa también del liderazgo que hace política, tanto en las seccionales como a nivel nacional. Entonces todo eso es un replanteamiento también, porque para ir a sentarnos la clase política y la clase económica también y social del país en una mesa de diálogo para reformar la ley, no vale nada, como decía una jurista maestra mía, Alda Facio, costarricense, que la reforma tiene entre patas: reformar la ley, que el sistema la aprenda y la conozca y la asuma el que la va a aplicar, y que la ciudadanía también la aprenda y la conozca. Entonces también un tema de ejercicio partidario, de liderazgo político, de cómo nosotros vamos a hacer un liderazgo político más transparente, más ético, más apegado a presentar propuestas a un proyecto país, y no en esta diatriba que sigue siendo parte de la política, de yo sentarme aquí a decir todas las cosas que hace mal a Juan Pedro María. Los presos que estaban cautivos en un mismo recinto
votaron todo, hasta ahí hubo abstención. Bueno, mira, 1000 y pico dejaron de si votar. hay algo que nosotros A los que avanzamos, a sí, los que mira, no hay que llevar a votar. No hay que no hay que llevar a llevar. votar. Si hay No, algo que pero- nosotros no puedo avanzamos, levantar. no, y con los que hicimos, o sea, un ejercicio, y digo hicimos porque la Junta lo hizo muy bien administrando el proceso, con virtudes y defectos, no hay proceso perfecto, Es normal. pero es normal. Pero, por ejemplo, el tema del voto asistido, del voto a la casa, o sea, en el Gran Santo Domingo, y mucha de esa gente que fueron no querían votar tampoco, o sea, hubo también abstención. Entonces, esa abstención es producto precisamente de que me decían algunos, Yané, yo no voy a votar porque todito es más de lo mismo, o sea, lo hace Juan o hace Pedro, y los que han llegado al ejercicio del poder han hecho lo mismo. O sea, no había opción para O sea, la no había gente. opción, por eso esa abstención. La abstención es porque no había opción. ¿Quiénes votaron? Los que de una manera u otra tienen una empatía y un compromiso muy fuerte o con el liderazgo, con la marca partido o con la nómina del Estado. La abstención tiene varias variables. En primer lugar, yo creo que hay una desconexión de las organizaciones políticas con la sociedad de hoy. Tú tienes en la sociedad de hoy una mayor cantidad de jóvenes, que es una nueva generación, que consume los medios de comunicación de otra forma, piensa de otra forma, está educada de otra forma, actúa de otra forma, y tú tienes un liderazgo muy mayor y experimentado en las organizaciones políticas que van por la derecha y la ciudad y los jóvenes por la izquierda. Entonces hay una desconexión con un gran porcentaje del electorado de las organizaciones políticas con ese electorado nuevo. Entonces yo creo que ese es el electorado que hace falta cautivar en nuestro país, y las organizaciones políticas no han podido hacerlo. Mira, el financiamiento político, que fue la pregunta original, el financiamiento es importantísimo para las organizaciones políticas, para la democracia, y es muy sano para el sistema de partidos. Y creo que es uno de los puntos en los cuales todos los ciudadanos, principalmente los que hacemos opinión y vida pública, tenemos que estar conteste de ello, y creo que tenemos que dejar de satanizarlo. Nace en el 1996, fueron de las medidas tomadas fruto de la crisis del 1994, impulsado por José Francisco Peña Gómez, el líder que a mi punto de vista ha logrado hacer mayores cantidades de reformas y aportes a la democracia sin haber sido presidente. Y pues por tres motivos. El primero de ellos, evitar el bipartidismo. El segundo, evitar la entrada de recursos de financiamientos ilegales. Ese no tanto, porque ahora reciben de todo. Ahí voy. Producto del narcotráfico, del lavado de activos. Ese Pero no es la se idea. consigue. Que Ese no no se consiguió. que ese se ha conseguido parcialmente. Parcialmente se ha conseguido. Creo que tenemos que hacer muchas mejoras en cuanto a ello. Principalmente hay una organización política del sistema que tiene que hacer mayores aportes. Y en tercer lugar también evitar o reducir, mejor dicho, la brecha, porque el partido de gobierno en un país como el de nosotros, con institucionalidad débil, el partido de gobierno tiene una oportunidad de utilizar los fondos de recursos públicos y de beneficiarse del aparato estatal, que no lo tiene el de la oposición, y es de reducir eso. Entonces tenemos que estar claros de que el fondo, de que la contribución estatal a las organizaciones políticas es necesario para tener una sana competencia, evitar el bipartidismo y evitar ciertas cosas. Y a veces se ve como que es una cantidad exorbitante de recursos. No es así. Hay organizaciones políticas que eso es un punto mínimo de recursos para tú participar en unas Pero no se elecciones. esfuerzan en conseguir más ni en crecer como partido tampoco. Sí, claro que sí, que hay esfuerzo. Lo que pasa es que no están bien dirigidos, hay que cambiarlo. Evidentemente que tenemos una amalgama de partidos políticos también, ha sido parte de nuestra cultura política tener una gran cantidad de partidos. De hecho, en algún momento, por ejemplo, líderes del PRD como Peña Gómez y Masluta estuvieron en el PRD y tuvieron otros partidos. Cosa que, bueno, era parte del momento, pero es un tanto hasta insólito. No, pero estaban como seguro de vida. Exactamente, como seguro de vida. Entonces, es parte de nuestra cultura, pero creo que evidentemente que hay que reformar esto en la normativa. Debe estar abierta la posibilidad del derecho a que usted pueda crear una institución política, una organización política, pero debemos de endurecer la parte en cómo las organizaciones políticas permanecen en el sistema político, que creo que ahí que está la debilidad. Permitirle que usted pueda hacer un partido político es un derecho que usted tiene, que también tenemos que endurecer un poco los requisitos, pero ser más fuerte en cómo usted permanece en el sistema como partidos políticos. Aquí vemos organizaciones políticas que sacan votos y sabemos que son dirigidas en acuerdos con la organización política mayoritaria con la que hacen acuerdos, que no son votos de esa propia organización política. No nos vamos a esconder eso.
sacan 20, 30, 50 mil votos. Son acuerdos dirigidos internamente. Me pongo un candidato aquí, este candidato lo mando a votar por ti, aquel movimiento lo mando a votar por ti. Eso es dirigido en la mayoría de las ocasiones políticas. Vamos a sincerarnos. En la Fuerza del Pueblo no pasa eso. En todo el sistema. Eso pasa en todo el sistema político. En nuestra organización política, digamos que en este... O sea, digo porque además la Fuerza del Pueblo es un partido relativamente nuevo. En la circunstancia actual no fue necesario para nosotros hacerlo, no lo hicimos. Nuestros aliados fueron aliados duros y fuertes que hemos tenido durante el accionar político de nuestro candidato. Y son partidos ya establecidos en el sistema como el BIS, el PQDC, que han, pues, durante toda su historia política tienen un voto fuerte, tienen un nicho de voto. Y en esa línea de sistema, y tú señalabas, Janet, que se canibalizan los compañeros de determinado partido que compiten por la misma curul, pero eso puede ser consecuencia también de la desconfianza o de las escasas medidas que pone a disposición el sistema o la Junta o la ley para proteger el voto. Porque el momento que tú tienes 16.772 colegios y tú tienes que montarle tus delegados que te defiendan tu voto, si tenemos que enviar delegados a defender el voto, es porque alguien quiere apropiarse de ese voto dentro del colegio electoral. Claro. Y entonces ahí es que se nutre la cantera, como tú señalabas, de a veces de ese negocio de muchos partidos, que te dan los carnets para que tú puedas posicionar el delegado no del partido, sino el delegado del candidato. Entonces yo voy con mi gafete de un partido, pero en realidad yo soy el delegado de un candidato de otro partido que está compitiendo ahí. ¿Qué se puede hacer desde el sistema para blindar la representación y que los votos que un ciudadano emita realmente vayan al candidato a quien él le marca el voto? Giovanni, tú sabes que los gafetes de delegados se compran por millones de pesos en las elecciones. Los diputados andan detrás de los gafetes. O sea, uno tiene que guardarlos. O sea, y además, ¿a qué delegado tú le entregas, como tú dices, entre comillas, que se sientan y negocian y se reparten los votos? Y los partidos pequeños, como él dice, sufren la gran atrocidad. ¿Por qué? Porque los grandes se juntan. Al margen de las organizaciones políticas. Los delegados en la mesa estoy hablando. Al margen de las organizaciones. O sea, los delegados son entes independientes como tratan de hacer las OCLE y como trata la Junta Municipal y como cada dirección del mes. Entonces, es difícil. Yo creo que aquí hay que estar bien conscientes que tenemos que llegar al voto automatizado. O sea, nosotros de la única manera que eliminamos toda esa cantidad de delegados y todo eso es con un sistema electrónico, es con un sistema digitalizado, como decía, como se vota en los países desarrollados. Ahora, aquí hay un gran temor para eso. O sea, un gran temor porque primero uno a lo que no conoce y no tiene dominio, le tiene miedo. Y a lo que ya nos falló. Primero y a lo segundo, a que el intento que se hizo fue un intento fallido. Bueno, entonces todas esas dudas hacen que la clase política tenga miedo. Pero definitivamente que para eliminar toda esa parafernalia que hay que montar para defendernos los votos, reitero, sobre todo los partidos pequeños, se les requiere hasta el día de hoy el tema de los delegados. Nos están pidiendo la pausa. Escúchame, Jonathan, te dejamos hablar un poco, o te dejaron. Ya yo dije que a País Posible le fue muy bien, sacó 42.118 votos. Eso es 15.952 votos más que en el 20. Pero ya no, y en las municipales sacamos 71.000 votos en el nivel de los regidores y vocales. Sacamos alcaldías. Con ese comentario ya él no necesita hablar mucho. No, ya seguro sigue. Y ya van dos veces. Y además es joven de la nuevo relevo. No, leyendo entre líneas, Morrison sigue en el tren. Porque hizo su aporte. ¿Qué edad tú tienes, Jonathan? Yo tengo 27 años. Eso es lo que hay que... Pero bien, gracias, señores. Me gustó la última intervención de Janet, un poquito crítica, porque tú arrancaste repartiendo culpa. Pero tiene que ver un chin más hacia adentro. El que reparte culpa también tenga que reconocer su culpa. Bueno, yo sé, pero piénsenlo bien, porque tú te mencionaste el daño que le hicieron a ustedes no solamente, en alguna gente al PLD sacaron dirigentes, ¿verdad? Valenticio, pero en el PRD dijeron, quédense ahí. Pues son epígonos, quinta columna, quédense ahí. Y ustedes lo aguantaron y lo dejaron ahí adentro, porque todo el mundo sabe que está haciendo un trabajo sucio. Así es. Pero ni modo, todo eso que pasó hay que verlo críticamente, porque eso ha potenciado el decrecimiento en el sistema de partidos. Para todos, porque el que lo hace le puede tocar más. Le va a tocar. Dice Participación Ciudadana que resulta sospechoso que todo el que se va para el gobierno, claro, sospechoso. Entonces ahí pasó un proceso y se hicieron barbaridades que a lo que perjudica es a todo el sistema. A todo el sistema. Decía Federico que en 100 años, comenzó por allá con Horacio Vázquez, es la atención más alta. En el 28 van a decir, en 104 años la atención más alta, hasta que ustedes se van a extinguir todo y va a venir un Mesías, una figura de esa mesiánica.
La advertencia está hecha. Gracias a Yané Camilo, a Javier Hubiera y a Jonathan Chevalier. Gracias a ustedes. Un placer.